minutos de la mañana, avanzamos en esta mañana del 13 de julio y recibimos ya aquí en nuestro plato a Miguel Luzarga, Managing Director para Iberia de AllianceBernstein. Miguel, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Eva. Un placer estar aquí un jueves más con vosotros. Pues sí, aquí fieles a la cita y un mes más, también fiel a la cita mensual, nos traes esos indicadores macroeconómicos de AllianceBernstein. ¿Qué cambios hemos podido experimentar en este mes, Miguel? Pues bueno, os he traído, como siempre, estos indicadores. Os he traído, de hecho, hoy, Eva, te he traído 6 gráficos, si mal no recuerdo, que son espectaculares. El primero es este. A ver, todos los meses os traemos los cambios que ha habido en estos indicadores macroeconómicos, en donde podemos ver pues una serie de cambios que nosotros pensamos que son los más relevantes del mes. El primero, la política monetaria, que tenemos aquí a la derecha. En la política monetaria vemos cómo verdaderamente la mayoría de bancos centrales han estado subiendo tipos de manera fuerte. El último ha sido esta semana el Banco de Canadá, de una manera pues rápida y agresiva. Durante un año hemos visto cómo han subido prácticamente todos a ese entorno entre 4 y 5%, ¿no? Y esperamos que siga habiendo endurecimiento, muy probablemente a final de mes, como decíamos este lunes, si mal no recuerdo, aquí, bueno, pues muy probablemente vamos a ver subidas de tipos de interés tanto en Europa como en Estados Unidos. El siguiente dato, la inflación, el del medio, la inflación en caída, no quiero decir en caída libre, pero venciendo la inflación. Ya vimos el dato de inflación de ayer de Estados Unidos, en donde ya estamos llegando a ese 3%, lo cual, bueno, pues está bajando a diferentes ritmos en distintas economías, pero está bajando, lo cual es bueno, pero todavía estamos, no quiero decir lejos, pero estamos cerca digamos, de ese objetivo, de ese 2% de inflación. Aún así, como digo, veremos subidas de tipos, veremos cómo la inflación en el tercer trimestre muy probablemente siga bajando. Y por último, y no menos importante, que creo que es el factor que más está hablando todo el mundo, es la actividad económica. ¿Vamos a entrar en recesión o no? ¿Qué está pasando con la economía? Y vemos cómo esa aguja está yendo cada vez a menor actividad económica, vemos cómo se está ralentizando. No pensamos que haya un aterrizaje fuerte, digamos, de la economía, sino pensamos que está siendo algo mucho más llevadero. Por lo tanto, yo creo que a día de hoy puede ser uno de los factores más importantes. Hay que estar atento mucho a esa actividad. Y mirando a esos vectores, parece que la inflación ha pasado a segundo plano y que la mayoría de los inversores están pensando en la recesión. ¿Qué está pasando que no llega? Yo creo que hay 3 factores importantes a tener en cuenta. El primero es y que de hecho esos 3 factores muy probablemente nos diría que estamos en una fase recesiva. El primero es una curva de tipos invertida, sobre todo en Estados Unidos, en donde el tipo de interés a corto plazo se paga mucho más que el de los de 10 años. Luego tenemos un PMI manufacturero por debajo de 50, ya sabemos que ese momento es un momento de contracción económica y ya llevamos entre 8 o 9 meses en ese periodo de contracción. Y por último, bueno, pues todo tipo de mercancía se está viendo lastrada por menor actividad económica, como hemos visto antes, ¿no? Y ese tráfico ferroviario o marítimo, sobre todo en Estados Unidos, está en mínimos de los últimos 18 meses. Por lo tanto, yo creo que este gráfico 2 nos puede decir que si estamos en un periodo técnicamente que puede llegar a ser recesivo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con las rentabilidades? Y estas son las rentabilidades del primer trimestre. De enero a junio en Estados Unidos podemos ver cómo el crecimiento, las compañías de crecimiento americano llevan un 29%, el S&P 500 un 17%, el MSCI igual un 14%, etcétera, etcétera. Los únicos farolillos rojos puede ser China. Ha sido una situación en donde, bueno, pues pensamos que puede llegar más adelante esa apertura y ese contagio que puede dar a las economías de Asia, pero todo ha sido provocado por el sector tecnológico y todo lo relacionado con el sector tecnológico, ya sea de consumo como incluso de industriales, que han sido provocados sobre todo por esa tecnología que ha sido provocado por esa expansión, digamos, de múltiplos, ¿no? ¿Y hay alguna razón por la que el mercado americano esté teniendo tanta fortaleza en esta primera parte del año? ¿Y cómo está su valoración ahora?
Pues voy a seguir diciéndote lo mismo con las rentabilidades, y para eso este gráfico tercero que vamos a poner creo que como muestra un botón. Y en este botón que comentamos, que han sido 6 meses muy interesantes, en donde ha habido 10 compañías, que son estas que tenemos aquí en pantalla, que básicamente han contribuido al 80% de la rentabilidad del mercado. Básicamente una barbaridad. En realidad han sido 7, ¿no? Y yo lo hago con la analogía con lo de los 7 magníficos. No sé si te acuerdas de la película de los años 60 en donde estaba Richard Branson y Steve McQueen, y bueno, básicamente en esa película lo que hacían era llamar a 7 pistoleros para intentar bueno, pues luchar contra un señor maligno, ¿no? Y para nosotros ese señor maligno que robaba y que extorsionaba, digamos, a los pueblos, pues en este caso es la recesión, ¿no? Y hacemos esa analogía porque, bueno, cuando hablamos de recesión pensamos en la última recesión grande que hemos vivido, que ha sido la del año 2008. Y claramente nosotros no pensamos que vaya a haber una situación tan grave. De hecho, pues eso, desde el año 2008 hasta ahora, el sector tecnológico ha evolucionado muchísimo y de hecho han triplicado los beneficios desde entonces. O sea, por lo tanto, han vivido una expansión de beneficios muy significativa, pero sí que es cierto que eso les ha pasado algo de factura en un momento dado, como ha sido el año pasado, en donde han tenido que reducir gasto, empezar a despedir al personal y provisionar mucho menos de todo lo que habían provisionado antes. Por lo tanto, podemos llegar a decir incluso que este sector ya ha vivido su calvario, ya ha vivido incluso, podemos decir, hasta su recesión. Por lo tanto, en este gráfico siguiente que te traigo, vemos la composición del índice americano desde el año 98 hasta ahora. El siguiente gráfico cuando podáis, en donde vamos a ver la evolución desde el año 88 en distintas regiones, en Estados Unidos, en Europa y en emergentes. Podemos ver cómo ha cambiado esa composición, cómo han ido evolucionando las compañías, ¿no? Y podemos ver que todas las compañías cíclicas de Estados Unidos en el año 98 era de un 58%, representaban un 58%, y ahora es un 35%. ¿En favor de qué? De las tecnológicas más, que llamamos nosotros, que son pues todo el resto de todas las sectores o compañías tecnológicas que afecta un pelín más. En Europa no ha cambiado el escenario, en Europa es prácticamente igual, y en emergentes pues sí, también ha cambiado un poco, pero en detrimento, digamos, del sector cíclico, de los defensivos. Por lo tanto, pensamos que esta situación pues es una acción que hace que esa composición de los índices de referencia sea totalmente diferente. De hecho, dentro del sector cíclico destacamos tres tipos de sectores importantes. El primero, el sector salud, el sector energético y materiales. Y justamente esos son los que los beneficios empresariales están en terreno negativo y están lastrando a toda, digamos, al resto del índice, ¿no? O el resto, digamos, del mercado. Si quitamos eso, pues evidentemente el resto de sectores está en terreno positivo, y de hecho vamos a ver los resultados empresariales dentro de poco. Pero la estimación para el año que viene es de una estimación de beneficios de en torno a un 10-11%, en vez de la que tenemos ahora, que es de -1%. Pero no es todo tan malo. Por lo tanto, pensamos que esto puede haber tocado, bueno, ya tocó el año pasado, digamos, lo peor. Y podemos ver cómo este año hay una razón de ser detrás, y podemos ver cómo esta palabra que se utiliza tanto a los americanos, es la resiliencia del mercado americano, la fortaleza del mercado americano, se está viendo en los resultados y en la rentabilidad. Oye, y perdona, y por último, el último gráfico que te traigo de esta pregunta que me has hecho. Este que me encanta, desde el año 88, Esto es ya a nivel global. Las estimaciones de beneficios, de crecimiento y beneficios. ¿Verdaderamente pensamos que estamos en terreno del año 2008 o de la pandemia en estimaciones de beneficios? Yo creo que esto es una exageración y pensamos que esto solamente puede subir. Es importante ese mensaje. Por lo tanto, es importante seguir invirtiendo de una manera consciente, de una manera constructiva en renta variable.
con esa idea y con esa visión desde Allianz Bernstein, Miguel, ¿qué estrategias se podrían comportar bien en este entorno? Me encanta que me hagas esta pregunta, porque creo que esta es la mejor pregunta de toda la entrevista, porque al final este último gráfico que te he traído te puede decir dónde poder invertir en función de los PMIs. Si hiciéramos caso a los PMIs, y si lo hubiésemos hecho a principio de año, bueno, pues tendríamos que haber invertido, estábamos en una fase de contracción, tendríamos que haber invertido en estrategias de baja volatilidad y estrategias defensivas. Pero la realidad es que ha ocurrido todo lo contrario. Lo que se ha beneficiado han sido compañías como si estuviésemos en una fase de expansión, ¿no? Pues crecimiento de compañías o más bien sectores más growth y el factor momentum. Nosotros pensamos que de aquí en adelante el tipo de compañías que deberíamos de estar invertidos son compañías de calidad, compañías que puedan tener esa maniobrabilidad, es decir, que puedan ser flexibles a la hora de poder, resilientes o fuertes a la hora de poder afrontar un mercado difícil. Creemos que el sector salud se ha quedado rezagado, sobre todo porque va a tener muchas fuentes, digamos, tecnológicas que le van a impulsar, y creemos que por eso se ha quedado rezagado y creemos que puede ser una buena alternativa. Y luego todo tipo de compañías que sean menos volátiles, que tengan menor beta, que tengan menor sensibilidad al mercado, pueden ser compañías triunfadoras de aquí a los próximos trimestres. Por lo tanto, salud y baja volatilidad. Apuntado queda, y esa visión que decías de oportunidades. Miguel Luzarga, Managing Director para Iberia de Allianz Bernstein, ha sido un verdadero placer, como siempre, como cada jueves cada mes, estos medidores. Gracias, feliz jornada, feliz negocio y hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.